De la mañana, 9 minutos, vamos a hablar con Federico González. ¿Cómo te va, Fede? Buen día, Gustavo Meneguelo. Buen día, Gustavo. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Federico, publicaste ayer o antes de ayer una nueva encuesta fundamentalmente o casi precisamente provincia de Buenos Aires, donde los números siguen siendo negativos para el gobierno, ¿no? Sí, sí, perfecto. Los números que estamos teniendo son 42,9 contra 37,5, es decir, 5 puntos y medio abajo. Mm. Quiere decir que se estaría ligeramente amplificando la diferencia. Digo ligeramente porque también al no computarse el voto en blanco, automáticamente todos suben y se agranda la brecha, ¿no? Claro. Pero sí, básicamente eso. Después evaluamos una serie de medidas que tomó el gobierno, que la valoración en términos generales fue más positiva que negativa, pero eso no se traduce en una reversión de la tendencia que se verificó en las PASO. Claro, vos decís que el control de precios lo valoran positivo, por ejemplo. Bueno, es una pregunta interesante respecto a los datos que tenemos. Por ejemplo, el control de precios tuvo una valoración más positiva que negativa. A ver si Mm. te digo Sí. exactamente cuánto fue. El control de precios no fue una de las medidas más valoradas, fue ahí anduvo por el medio. Mm. A ver, acá lo tengo. El control de precios, 45 a favor, 32 en contra. La pregunta era si después de eso da más o menos ganas de votarlo. Ah, 45, a 45 le dan más ganas de votarlo, 32 no, 15 no le influyen, el resto no sabe. Ahora, eso contrasta con otra respuesta de otra pregunta, que es a quién le atribuyen la responsabilidad de la inflación y ah, por ende el aumento de precios. Si a las empresas o al gobierno. Bueno, a los dos, pero más al gobierno que a las empresas. Por ejemplo, alguna y mucha a las empresas, alguna 25 a los empresarios, ¿no? Y 43 mucha. En cambio, el gobierno, alguna 16, mucha 67. Así que, por supuesto, cuando uno anuncia esa medida, la gente no tiende a pensar en términos, bueno, pero eso después a la larga no es una buena solución porque, bueno, está bien, me mm. duelen los precios, que los controlen, sí, que los controlen. Bueno, pero eso Ahora, diría que era esperable. me encanta, Federico, vos sabés que me encanta. Eh, ¿lo conocés a Barassi, que hace 100 argentinos dicen? Sí, 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 ¿Lo sí. viste el programa? Lo he visto. Sí, no así del todo, pero lo he Has visto. picoteado, digamos. Viste que Barassi en 100 argentinos dice, la respuesta no tiene que ser la correcta, sino lo que piensan los argentinos. Es decir, vos me decís, ¿qué piensan si está bien o está mal con respecto a los precios máximos para contener la inflación? Bueno, 45 dice que sí, 32 dicen que no. Ahora, no significa que ellos piensen que eso es verdad. Esto, Por esto, supuesto, esto claro. parece claro, ¿no? Es decir, ¿cómo toma el argentino una medida que puede ser positiva o negativa? Es muy bueno el planteo, ¿no? Parece que te vas a tener que bautizar Federico González Barassi. Muy bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te agradezco, te agradezco. Sí. Claro, no, bueno, porque claro, lo que vos me estás contando es lo que piensa el argentino ante las encuestas, ¿no? De estos temas. Ahora, no significa en absoluto que tengan razón. Fíjate la lucha de quién tiene la culpa de la inflación, si el gobierno o las empresas, ¿no? Y es una discusión casi inútil. Eh, pero algunos podrán decir la empresa, otros podrán decir el gobierno, pero es casi inútil, es casi inútil. Eh, lo- 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 los libros de hace muchos años que te vienen explicando cuál es la formación de la inflación. Bueno, esto es exclusivamente provincia de Buenos Aires. Exclusivamente provincia de Buenos Aires. No hiciste otra Y provincia. no, lo único que hice, pero hace 15 días, es Cava,
Después lo seguí midiendo y no lo publiqué. En Cava, antes del debate, Milei había trepado a 20 puntos. Sí. Después del debate bajó a 13. A veces se dice que los debates que no mueven el amperímetro, bueno, en ese caso Milei en ese debate perdió muchos puntos. Ah, mira. O sea, no le fue bien claro. No le fue bien, ¿no? Porque creo que, bueno, primero es el problema de las expectativas. Se Sí, esperaba como que ese era, no sé, el momento triunfal de Milei y estuvo medio deslucido para lo que suele ser él. Y después me parece que es como, a ver, en términos de metáfora boxística, a mí no me gusta mucho la metáfora beligerante, pero sí, acá venía el caso. Y bueno, tanto Miriam Bregman como Leandro Santoro le tiraron algunos misiles, vamos a decirlo sí, así, que sí, no los pudo atajar, algunos futbolísticas mejor, algunos tiros que no los pudo atajar el que es sí, arquero, que estuvo medio deslucido, medio trabado. Y por sí. ejemplo, quizás el tema de las vacunas, es decir, esto de nuevo, volviendo a lo mismo, Ah, más allá del fondo de ser antivacuna o no, si el hecho de, hay que distinguir, bueno, una cosa es ser antivacuna y otra cosa es que uno no se haya vacunado mm, o haya decidido no hacerlo, que no es lo mismo que ser antivacuna. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que hay cosas, el argentino, cosa jugada, es que hay que vacunarse y los antivacunas no van. sí, Y él quedó como que era una antivacuna, lo hizo quedar sí, así. Santoro, a pesar de que él simplemente dijo que él no se vacunó. Pero a mí me parece que los mismos motivos que llevan a alguien a ser exitoso después le pueden jugar en contra. Entonces, inclusive también siguiendo con la metáfora futbolística, no digo que Milei sea Messi, lo digo como mm, figura. Messi es un fenómeno, pero no siempre juega bien, a veces no la agarra. sí, sí, Yo creo que Milei ese día no estaba inspirado, estuvo medio deslucido y le mm, tocó jugar le dijeron cosas que lo dejaron mal parado, lo del cambio climático. Yo no sí, sé cómo es de fondo la cuestión, pero quedó como muy negador. Es decir, ah. viste que hay veces que uno es negador y se pone necio de negador. Sí, Yo creo que sí, Milei perdió algunos sí. puntos en esa lógica. Sí, yo lo sigo y he charlado mucho, lo sigo en el sentido de haberlo visto en entrevistas y yo lo he entrevistado muchas veces. Él es mucho más en el mano a mano, en la discusión mano a mano, que en el global. Y porque te tira dos o tres autores en el cual vos a lo mejor no lo leíste y te tenés que quedar callado. Te tenés que quedar callado ante una discusión en la cual te dicen, sí, porque lo dijo ya Paul Krugman en el 24 con el libro tal, tal, y en el párrafo 44 y dijo que el agua es fría y que después lo podés calentar. Y vos, qué sé yo ese libro no lo leí, así que en esas discusiones mano a mano las perdés con mi ley. En, en el global, cuando es global, dos o tres personas, ahí no, ahí se desluce, ahí se desluce. Coincido, porque él tiene un estilo que si la contraargumentás, él te contraargumenta y al final la gana. Pero acá el debate no permitía eso, Claro, porque claro. si uno hacía eso, quedaba como enredado y creo que quedó enredado. Pero bueno, Claro, y la frase de que soy liberal y total, el prójimo y papá, la podés decir una vez, dos, 14 veces en un debate es una pérdida absoluta de tiempo, ¿no? Lo perdiste. sí, claro, sí, sí. Después, por ejemplo, cuando le dijo que yo le hablo al público, no le hablo, cuando le tocó el turno hacer las preguntas, esas Sí, cosas como sí. viola las reglas, Ahora que la primera vez, es la primera vez que escucho que alguien haya caído tan fuerte, porque es un 40% casi de caída con respecto a la medición anterior por un debate, ¿no? La primera vez que escucho que alguien ante un debate haya perdido tanta cantidad de votos en una encuesta. sí, es cierto, yo tampoco no lo recuerdo. Ahora, cuando se dice que los debates que no sirven para, bueno, son dos Sí, niveles de servir, para esclarecer y para cambiar, y que tengan incidencia. Cuando se dice que no tienen incidencia, yo creo que es un error. sí, Tienen incidencia.
pero sobre todo negativa. Es decir, alguien, quizás no hay mucho para ganar, pero sí es una habilidad donde se puede perder. Sí, Y a veces cuando se pierden 2 o 3 puntos, sí. sí, bueno, Bueno, mucha incidencia no tuvo, pero cambió la elección por eso. hubo dos debates con incidencia en el país. A uno le costó la presidencia a Scioli. ¿En qué te has convertido, Daniel? ¿Te acordás cuando Macri le dijo? Sí, Eso fue un golpe fuerte para Scioli que no sé si le hizo perder o no las elecciones, pero fueron golpe. Y la otra, influyó bastante. claro, y la otra, en el último debate presidencial, que era Macri, Fernández, Esper y Labaña y Esper fueron muy deslucidos también, muy deslucidos, quedaron como el jamón del sándwich, ¿viste? Quedaron ahí en el medio, como que no, eran como invitados a la fiesta de Macri y Fernández, y eso también le hizo perder votos, ¿no? Sí, yo coincido plenamente. Y además, en ese debate, del, no me acuerdo si fue del primero al segundo o del segundo, Sí, nosotros medimos mucho en esa época, medíamos presencial. sí, Y acordate que, viste, en las PASO, Alberto Fernández había sacado sí, una diferencia de 16, 15 puntos, sí, bueno, mucha gente decía que no le había gustado a Alberto Fernández por cómo lo trató a Macri, ah, porque decía, una cosa es que confronte y otra cosa es que lo haga con malos modales. sí, el dedito, Entonces, había mucha gente con Urbano que decía, no, pero él es un profesor, él es un abogado, él tiene que hablarle bien, sí, por más que lo cuestione. Y eso, como no gustó el modo porque sonó, preanunció que era un modo parecido al de Cristina. claro, el dedito también usó, El dedito, claro, el dedito sí, acusador, sí. sí, sí, claro, pensá que en las primeras encuestas, después de haber ganado por 16 puntos las pasos, era que iba a superar ampliamente el 50 y pico por ciento, y la lucha era entre él y Cristina si iba a superar el 54 que había sacado Cristina en el 2011, ¿no? Y terminó con el 48. Sí, exactamente, sí. Bueno, entonces, en provincia de Buenos Aires no acercó, sino que alejó el gobierno, no las medidas en algún caso que se han tomado. La gente en provincia de Buenos Aires, que vos encuestaste, la tomó relativamente positiva, pero no reflejó en los votos. Se ve que, es como me dijo Raúl Timerman los otros días, ¿no? Dice que él hace focus group y que durante todo el año permanentes. Y el año pasado le decían... Eh, que en los focus group no sabían quién gobernaba, si Cristina o Alberto. El problema de que hace 2 meses, dice, ya ese problema lo resolvimos. ¿Cuál? El de saber quién gobierna. Ya saben que ninguno de los dos gobierna. Sí, lo escuché a ti, me parece muy, muy gráfico. Y sí, bueno, Y, el tema de, estoy de acuerdo, sí, hay una sensación, hay un trasfondo de anarquía, de que inclusive no es un gobierno bifronte, no, no, sino claro. multifronte. Claro, Y justamente, hablando con los colegas, lo que decía es cuando analizás las medidas, las que fueron valoradas positivamente, ahí está lo del el mínimo, lo de la reducción del mínimo no imponible de sí, ganancias, el alivio fiscal, eh, cambiar los planes sociales por trabajo. sí, Bueno, esos son todas del ala legislativa y de Massa, de Sergio sí. Massa. Entonces, ahí uno ve que hay como una especie de locomotora legislativa. Más allá de que algunas leyes uno puede decir, bueno, no sé. Sí, si Pero sirven bueno, o no hay, sirven. hay acción y hay mucha valoración positiva. Ahora, después están las medidas electoralistas, salvajemente electoralistas, quizás, no sé, vienen de Mansur, no sé. Sí, Bueno, pero después, entonces tenés por un lado, es cierta intento de racionalidad, locomotora legislativa, Sergio Massa, conviviendo con el ideologismo bravucón que pianta votos. sí, El ideologismo bravucón, bueno, es como, o sea, perdón de la metáfora que es medio salvaje, pero sí, uno no sí, puede dejar sí, de recordar de que venga el principito, que no sí, sé qué. sí, sí. Bueno, es como, al fondo le pagamos, es Rodríguez A, no le vamos a Mm. pagar. Y yo creo que esas cosas, ahí sí, la sociedad lo mira con cierta. A algunos les gusta, ¿eh? A algunos les gusta Ah, porque, bueno, es un pero es la discurso minoría. nacional,
pero ya está, la mayoría dice, Sí, no, sí. esto no. Con bravuconadas no se resuelven los problemas del país. Entonces, cuando dicen que no termina de haber un rumbo, Ah, uno lo puede entender como, bueno, no hay ningún rumbo, sí, que sea lo que Dios quiera, pero también como no hay un rumbo claro, porque para unos el norte está para un lado y para otros está para otro. sí, Para unos sí, está en el norte, para otros en el sur, para otros en el oeste, no sí, sé. Entonces, el resultado es que uno la mira y es como el partido sí, de sí. tenis, que acá, para allá, y no sabes a dónde mirar. Federico, vos sabés que después de las elecciones y un par de medidas, el cambio del gabinete, era mi sensación, y lo dije acá en la radio, yo no tengo encuestas, ni mucho menos, pero y además no había en ese momento encuestas, mi sensación era que en el interior del país iba a ser mucho más grande la derrota del gobierno, por ejemplo Santa Fe, eh, pero que en provincia de Buenos Aires iban a recuperar para emparejar un poco, porque ahí metían todos los cañones. Con los números que vos me estás diciendo, ni siquiera provincia de Buenos Aires logran emparejar. Y yo creo que la tienen difícil. También convengamos que sí, lo que no podemos medir en las encuestas es el efecto de la movilización y el aparato el día de las elecciones. Eso, Sí, no sé, eso quizás la minoran un poco. Pero yo creo que lo den vuelta o que empaten, no lo veo. sí, sí. No lo veo, yo creo que hay un clima de malestar y de que el gobierno no termina de ser claro y no sabemos, como bueno, decía Timerman, Sí. el ciudadano si busca certezas en el gobierno no las encuentra, porque depende quién sea el portavoz o Mm. el vocero, es como, le cuentan películas diferentes. Es que esto, el drama de este momento en Argentina, es que dentro de ese mismo gobierno, unidad, le cuentan películas diferentes o están en películas diferentes. Sí. Muchísimas gracias, Federico. Gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho y bueno, hasta cualquier momento. Dale. Hasta pronto. Hasta Chao, la chao. próxima encuesta. Chao. Chau, hasta Hasta la luego. próxima encuesta. Federico González.